soy Eric el Eritrocito. Hoy voy a contarles cómo funciona la presión arterial y cómo se regula. La presión arterial es la fuerza que hace la sangre sobre las paredes de las arterias. Esta depende de cuánto puede expandirse una arteria para que se dé el flujo de sangre adecuado. Vamos a ver la aorta, donde hay más presión durante la eyección ventricular, conocida también como la presión sistólica. Allí también tenemos la presión mínima o diastólica. Esta está previa a la contracción ventricular, tomándose al momento final de la diástole. En esta gráfica vemos que la presión arterial media, su medida exacta, se realiza calculando el área bajo la curva de la presión dividida por el intervalo de tiempo y representa un 60% de la presión arterial diastólica y un 40% la presión arterial sistólica. ¿Conocen los efectos de la digestión sobre la presión arterial? Cuando digerimos, hay mayor riego sanguíneo para poder metabolizar los ácidos grasos y lípidos, aumentando un poco la presión arterial, al igual que cuando consumimos sodio. Pero, ¿sabías que si ingieres potasio disminuye la presión? Y si tomas agua en abundancia, ayudas a digerir mejor estos minerales. Cuando una persona descansa, entra en un estado conocido como ciclo de sueño REM, en donde los latidos son irregulares, provocando que la presión arterial descienda de un 10 a un 20%. Si la persona no duerme, las glándulas suprarrenales liberan una cantidad anormal de adrenalina, causando un estado de estrés que incrementa la presión arterial. La pared endotelial de las arterias se modifica durante el sueño, disminuyendo el diámetro dependiendo de cuántos milímetros de mercurio descienda o ascienda, conllevando a que en situaciones de estrés estas aumenten su diámetro, causando un posible debilitamiento de las paredes de las arterias. Si nos ejercitamos, la presión arterial también aumenta porque hay mayor demanda nutricia. Los músculos necesitan más flujo sanguíneo. Parte de este incremento se debe a la vasodilatación local de la vasculatura muscular. Pero también ocurre una estimulación simpática de la circulación global, provocando una vasoconstricción de las arterias, lo que conlleva a una elevación simultánea de la presión arterial. El sistema nervioso no solo experimenta las emociones, sino que reacciona ante ellas. Las emociones tienen un efecto vasodilatador. Todo esto se debe a que se activa el sistema vasodilatador en la zona arterial, a la par de la activación vagal cardioinhibidor. Envían señales potenciales hacia el corazón por los nervios vagos y por los nervios vasodilatadores a través de la médula espinal. Y esto ocasiona de que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el flujo sanguíneo, disminuye el aporte de oxígeno, disminuye el aporte de glucosa y se cree un estado de pérdida de conciencia denominado síncope. Ahora, la regulación a largo plazo de la presión arterial. Esta se regula principalmente por el sistema renal de líquidos corporales. Este se encarga de la retención o eliminación de agua por la diuresis o eliminación de sal, natriuresis. Observen la gráfica. Al cuantificar diferentes niveles de presión arterial, podemos notar que conforme hay aumento de la presión, habrá un aumento muy visible de la natriuresis y de la diuresis. La presión arterial depende de primeramente el gasto cardíaco y segundo de la resistencia periférica total, que es la resistencia ejercida por los vasos periféricos sobre el flujo de sangre. Este mecanismo sigue activo hasta llegar al punto de equilibrio de la presión arterial, que será solo cuando la ingesta y excreción de la sal y del agua se igualen. La regulación a largo plazo de la presión arterial está dada cuando la resistencia periférica total no tendrá efecto sobre la presión arterial. Y ahora vemos que la ingesta de sal se involucra directamente con el volumen de sangre. Esto se debe a dos razones. Primero, cuando hay un exceso de sal en el cuerpo, aumenta la osmolalidad. Esto activa el centro de la sed y hace que la persona beba grandes cantidades de agua para diluir la sal del líquido extracelular hasta la concentración normal, aumentando así el mismo. Segundo, el aumento de la osmolalidad activa el mecanismo secretor del hipotálamo, así como el de la hipófisis posterior, para que secrete hormonas antidiuréticas, que hacen que el riñón reabsorba agua en grandes cantidades antes de eliminarla, y así
disminuye el volumen de orina y aumenta el volumen del líquido extracelular. Existe otro mecanismo de la regulación de la presión arterial. ¿Saben cuál es? Es la regulación hormonal, control sobre aquellas sustancias que son expulsadas o absorbidas en los líquidos del organismo. Esta regulación es producida por la acción de una variedad de agentes vasodilatadores y vasoconstrictores, debido a los efectos sobre la frecuencia y la contractilidad cardíaca. Podemos mencionar los vasoconstrictores. Dentro de los vasoconstrictores encontramos la noradrenalina y la adrenalina. También encontramos la angiotensina 2. Y por último encontramos la vasopresina. Es conocida como la hormona antidiurética, ya que ayuda al control del volumen del líquido corporal. Es una de las hormonas más potentes del organismo y se produce en las células nerviosas del hipotálamo. Otro de los agentes que afectan la circulación son los vasodilatadores. Y por último encontramos la bradicina. Produce un aumento en la permeabilidad capilar y la dilatación arterial, de tal manera que esta hormona es muy potente. Los factores hormonales no tienen la capacidad de corregir ciertas desviaciones como lo hace la regulación nerviosa, sino que ejercen sus efectos de una manera prolongada. Por ello, estos son los responsables de la resistencia periférica total, tanto como a corto y largo plazo. Existe una regulación a corto plazo que es la regulación nerviosa. Es un mecanismo de acción rápida, pero dura poco. Esta actúa sobre el gasto cardíaco, el grado de distensibilidad de las paredes venosas, así como la resistencia de las arterias. Esto lo hacen lo que son los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Los vasoreceptores se ubican en el callado aórtico y en el seno carotidio. Estos perciben el estiramiento de las paredes en estas arterias cuando la presión aumenta. Los quimiorreceptores se activan por cambios en las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono. Estos envían y reciben señales al centro de regulación cardiovascular, que está situado en una zona del bulbo raquídeo y la protuberancia. Este integra señales aferentes de la periferia y emite eferentes que minimizan los cambios de la presión arterial. Este se constituye por tres zonas. La primera zona es vasoconstrictora. Sus neuronas distribuyen fibras a todos los niveles de la médula espinal, donde excitan neuronas vasoconstrictoras del sistema nervioso simpático. Cuando aumenta la presión arterial por encima de los niveles normales, se produce una disminución de la fuerza de contracción y de la frecuencia cardíaca, así como también del gasto cardíaco. Cuando la presión arterial disminuye por debajo de los niveles normales, la activación del sistema nervioso simpático hace que la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca aumenten, elevando también el gasto cardíaco. Esto produce que en las arterias aumente el tono del músculo liso y la resistencia periférica, y en las venas se reduce el diámetro, así como se aumenta el flujo de sangre hacia el corazón. Esto aumenta la presión arterial hasta los niveles normales. En la zona vasodilatadora, sus neuronas dirigen sus fibras hacia la zona vasoconstrictora, inhibiendo su actividad y de esta manera producen una vasodilatación. Otra de las zonas es la zona sensitiva. Envía y recibe señales de otras zonas del sistema central, como lo que viene siendo el hipotálamo, la corteza y la médula espinal. Estas integran señales externas como auditivas, visuales y sensoriales. Ya aprendimos cómo es el funcionamiento de la presión arterial y cómo es su mecanismo. Voy a mostrarle cómo se mide la presión arterial. Existen dos métodos para medir la presión arterial. Uno de los métodos es el método auscultatorio. Este consta de un aparato que puede ser de mercurio o aneroide. La presión debe superar a la presión sistólica y se escuchan unos sonidos. El primer sonido corresponde a la presión sistólica y el cese de estos corresponde a la presión diastólica. El otro método es el método oscilométrico. Este sigue los mismos pasos que el método auscultatorio, solo que es un proceso automático debido a su carácter digital. Hemos llegado al final de este tema, donde aprendimos qué es la presión arterial, cómo actúa, cómo se regula y cómo se mide. Espero que esto les ayude a avanzar en sus estudios. Nos vemos luego.